Buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Hoy les presentamos La Salud de Nuestra América, un programa que va hacia la historia, hacia los problemas que venimos arrastrando y hacia las virtudes que tenemos gracias a nuestro mestizaje, gracias a todo lo que ha sucedido en esta América. Los saluda Casey Wander. Y hoy tenemos el placer de presentar el cuerpo barroco. Así que ahora vamos a hablar con el doctor Alejandro Coll y preguntarle a qué se refiere, qué es esto del cuerpo barroco. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le dejo la palabra al doctor Alejandro Coll. Hola, buenas noches. Bueno, ya habíamos hablado en la charla anterior respecto de que hay una cantidad de características que conforman nuestra subjetividad actual que son comparables con la subjetividad presente en la época del barroco americano. Es decir, el barroco no es solo un estilo artístico. Actualmente se lo usa en forma extensa para denominar formas culturales amplias, digamos, generales, que involucran muchos aspectos de la vida. Entre ellas, la subjetividad. Se puede hablar tranquilamente de una subjetividad barroca, de una forma de vivir la vida propia del barroco, un ethos barroco, una ética barroca, o como quieran denominarla, o como lo han denominado los autores. ¿Qué son esos elementos que son comparables entre la subjetividad actual y la subjetividad del siglo XVII largo americano, digamos desde 1650? Ya hemos analizado cuál es el punto de inflexión, por lo menos en uno de los países de América Latina, donde se presenta como modelo particular de este vuelco de la época del descubrimiento a la época del barroco americano, y de ahí podríamos decir que tienden adelante, según los autores y según la profundidad que se le dé al concepto, hasta el siglo XVIII, bastante entrado, digamos, hasta el tercer cuarto del siglo XVIII. Ahora, si queremos hablar más profundamente, tendríamos que decir, como decíamos la vez pasada, que prácticamente toda la historia americana transcurre en un trasfondo barroco, porque en definitiva el barroco es el arte cuando se lo considera desde el punto de vista artístico, es el arte de la contracultura. Y la subjetividad barroca también podría decirse que es una subjetividad contracultural. Habíamos hecho el análisis, yo no lo voy a repetir porque está grabado y ustedes pueden recurrir a él si ven los videos, pero para adentrarnos en el tema, habíamos situado el epicentro de esa subjetividad o el punto clave de esa subjetividad en el hecho de buscar impugnar todo modelo, es decir, en una serie de conductas que buscan impugnar todo modelo que se ofrece como ejemplar. Es decir, es un punto de vista existencial que es radicalmente deconstructivo y desarticulador de cualquier tipo de modelos, que tiende a hacer de la forma, de la imitación, de la desviación, de la ¿cómo se llama?, de la ridiculización o de cualquier otra forma de deformación de los modelos, una proliferación infinita de formas plásticas, de formas de todo tipo, de formas teatrales, de formas de donde hay una superficie, digamos, el barroco se extiende, las formas del barroco se extienden, y cuando se trata de los valores culturales, pues también las formas se extienden. Ir a una manifestación para hacer una representación teatralizada de lo que uno quiere, eso es parte del barroco.
tomar conductas que tienden a transgredir en forma permanente es parte del barroco. Bueno, en fin, todo ese tipo de manifestaciones que son parte de lo nuestro, el pan nuestro de cada día, pues conciernen también al barroco, son parte de ese barroco al que me estoy refiriendo. Cuando, claro, que en la situación existencial en que se produce el barroco, hay un descreimiento, como habíamos visto también la charla pasada, un descreimiento respecto de la palabra, respecto del concepto, respecto de los valores, respecto de todo lo que ofrece, para empezar, una cultura que se presenta como asediante, como una cultura que no es la propia, pero en el hecho de ejercitarse en desconstruir, en desarticular toda cultura, de manera que también ese afán de desvirtuación barroco que termina en la destrucción, cuando se lleva a sus formas más profundas o más extremas, se dirige también hacia lo propio y también incluso hacia la propia persona. Ahora bien, habíamos analizado el tema de qué queda cuando uno impugna la totalidad de lo que le toca, la totalidad de la realidad. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es la sensación. En lo único que puedo creer en esas condiciones es en lo que siento. Es decir, si esto está frío o está caliente, si lo otro es rugoso o es suave, si lo que veo brilla mucho o es, en fin, las características sensoriales de la cosa es lo único que me da seguridad de que eso existe y de que yo también existo. ¿Cómo se expresa esto hoy en día? Recurriendo a sensaciones. Quien se droga recurre a sensaciones. Quien quien abusa del sexo, quien practica, ¿cómo se llama? El sexo en forma no regulada culturalmente también está haciendo uso de sensaciones. Quien se tatúa, quien se realiza tatuajes, o sea, quien busca sentir dolor, ya sea tatuajes, perforaciones o cortes en el cuerpo, también está buscando sensaciones, en ese caso de dolor. No es necesario que las sensaciones sean agradables. Si uno quiere tomar certeza de si uno está vivo, si está acá, y no puede recurrir a la palabra o a ningún tipo de bagaje simbólico, ya sea porque descree de él o porque de tanto descreer ha quedado impedido de hacerlo, entonces también puede recurrir al dolor. Y con el dolor también toma conciencia de que en ese momento él está ahí. Bueno, y así una infinidad de cuestiones a las que se puede recurrir. A la computadora, me refiero a los juegos, a la pornografía, también a las compras compulsivas, al juego compulsivo, a las sensaciones de comer, a la comida, en fin. Eso por decir las básicas. Lo que he observado en mi vida como psiquiatra es que de cualquier cosa se puede hacer una fuente de sensaciones. Por lo tanto, ¿cuál es la fuente de sensaciones? Es lo menos importante, sino el hecho de que uno solo se siente vivo cuando recurre a las sensaciones porque no tiene otra posibilidad ya de dirigirse al mundo. Bueno, eso que nos pasa hoy en día es también lo que pasaba en el siglo del barroco, en el siglo XVII, es decir, cuando España ya había realizado parte de la conquista de América y se había visto frente al mayor poderío inglés que le había impedido poder seguir accediendo con la facilidad que antes tenía América. En ese momento, producto de la imposibilidad de dirigirse a América o de llevar a Europa los barcos cargados de oro y de plata y de joyas que de acá
partían porque los ingleses sistemáticamente nos abordaban, se sumaron los conflictos europeos y España se centró en esos conflictos y América quedó sola, quedó librada a su propia suerte, podemos decir. En ese momento es donde toma forma el barroco. Bien, ¿de qué manera, dentro de todo ese mundo barroco, ya hemos analizado varios aspectos, hemos encontrado que el surgimiento, un primer ejemplo, o un primer caso, que es el del surgimiento de la Virgen de Guadalupe, una figura extremadamente sensorial, mucho más sensorial la Virgen de Guadalupe que otras presentaciones de la Virgen con la cual la comparamos hace 2 charlas. Pero otro tanto, podemos ver qué pasa, y ese es el tema de hoy, después de 11 minutos, llegamos. El tema de hoy, que es que lo mismo sucedió en el Perú. Entonces, lo que tenemos que analizar ahora, así como en su debido momento vimos cómo esta manifestación sensorial se hizo efusión en México y cómo a partir de esa situación de falta de creencia en el mundo en que se vivía, de ese desarraigo en que se vivía y de esa sola profusión de sensaciones, se llegó a tener una patria, se llegó a valorar un suelo, se llegó a tomar contacto con una virgen que se hizo cargo o a la cual se la representó, si quieren dicho al revés, a la cual se la representó en base a sus características sensoriales, a profusas características sensoriales. Vamos a ver ahora otro caso en América donde sucedió exactamente lo mismo que fue en el Perú. Hagamos una aclaración primero, veamos, a ver, hasta acá, Casey. Muchas gracias, doctor Cole. Nos llegan muchos comentarios y efectivamente les adelanto que hoy, cuando termine el programa, tenemos una sorpresa para vos, televidente, en realidad no de tele, pero vidente de la computadora, que vas a encontrar algo que ningún jueves lo habíamos hecho y lo vamos a hacer por primera vez. Pero todavía no se lo revelo. Nos llegan comentarios. María del Carmen Viña dice: siempre un placer escuchar al maestro, doctor Alejandro Cole. Esta charla me interesa, interesante tema y de mucho aprendizaje. En esto trabajamos los OICT en adicciones. Gracias, doc Alejandro. Cristina Pasos dice: interesante lo de las sensaciones. María del Carmen Viña: me apasiona esta charla, qué bueno. Con permiso, guardo el video en mi archivo. Emiliano Aguirre nos saluda buenas noches, como otros más que nos saludaron buenas noches. Continúa Alejandro Cole con el motivo de la charla. Ahí. Bien, yo hoy no me voy a detener en lo que pasa hoy en día, sino que voy a dirigirme a lo que pasaba en el Perú en aquel momento, sobre todo porque ya hemos hablado desde el principio de esta serie de charlas respecto a que estas charlas van en el asedio cultural tan importante que estamos viviendo hoy en día a raíz de primero del COVID y ahora a partir de la vacuna, y que una forma, la que yo puedo aportar en particular, de sacarnos, de ir elaborando ese miedo, es ver qué pasó con otras personas en otras circunstancias, en la misma América en que vivimos, cuando tuvieron que vivir circunstancias similares. En este caso no se parecen las circunstancias porque justamente son las inversas. El asediante se retiraba, es decir, España no interactuaba con América en ese momento, sino que al revés, quedó del otro lado del mar, del océano. Pero sí en cuanto a la subjetividad, en cuanto a la sensación de desarraigo, en cuanto a la sensación de falta de un mundo, y en cuanto a la solución inicial que se encontraba, que era recurrir a las sensaciones. Y aunque ustedes no lo crean, también en ese entonces se recurría a las drogas en forma comparable, ahí está, comparable a la de hoy. Pero no me voy a meter en ese tema, insisto. Bueno, vamos a lo más general.
¿Qué pasó con ese mundo donde solo se tenían credibilidad las sensaciones? Ese mundo donde se respetaba al rey y a Dios, ambos estaban muy lejos, pero se creía se tenía confianza, se creía en el último recurso que eran las sensaciones. Bueno, miren, hay que tomar en cuenta que en toda esta época barroca, ciertamente los fenómenos que iban teniendo lugar en Europa iban haciendo eco en América, es decir, el barroco europeo iba haciendo eco en América, pero América lo magnificaba hasta límites insospechados en Europa. El eje a través del cual pasaba este mundo de sensaciones, podríamos decir que eran las mujeres. ¿Cómo es esto? Bueno, sucedía lo siguiente. Ustedes sabrán que en esta época hay un fuerte descreimiento respecto de la Iglesia y respecto de todo lo que la Iglesia representa como institución, no como religión, al punto de que una parte de la cristiandad creó ¿cómo se llama? El protestantismo, ¿verdad? Martín Lutero, 1521, pone sus puntos en en la puerta de la iglesia de Worms. A partir de ahí comienza todo un movimiento de reforma, y el cristianismo se ve fuertemente cuestionado. Ese cuestionamiento tiene muchas vertientes. Por un lado está el cuestionamiento de una parte de la iglesia que se abre y se convierte en otra iglesia. Por otra parte, tiene el cuestionamiento de intelectuales, que ya sea del lado de una iglesia o de otra iglesia, generan sus argumentos y desarrollan sus teorías defendiendo ya sea al luteranismo o al cristianismo, y posteriormente a las iglesias que a partir de ahí se fueron conformando también, principalmente el calvinismo y todo eso. Ahora bien, fuera de eso, hubo también una cantidad de otros movimientos que tomaron forma. En general se habla de ellos como de iluminados. Ojo, no es la ilustración, no confundirse ambas cosas. Alumbrados o iluminados era una categoría, una caja negra, quiero decir con esto un concepto muy amplio donde cabía una cantidad de personas y de manifestaciones. En general, eran aquellos que se decían cristianos, conformaban el grupo o la condición de alumbrados o iluminados, aquellos que decidían que su relación con Dios era personal y al margen de la iglesia. Es decir, yo tengo vía directa a Dios, hablo con Dios y la iglesia a un lado. No tiene nada que ver en esto. Me evito los problemas que la iglesia representa con toda su corrupción, con todo su desvío, con todas sus, en fin, con todo lo que se le criticaba a la iglesia. Claro, había alumbrados de diferente talla. Algunos tenían mucha capacidad intelectual, eran peligrosos para la iglesia los combatía. Otros eran judíos conversos que aprovechaban la condición de alumbrados para poder recrear de alguna manera su condición judaizante. Y había también una modalidad que ya existía desde antes, pero que cobró vuelo una vez que se produjo la reforma, que fue la de las beatas. Esta es la cuestión. Las beatas eran mujeres que alegaban tener comunicación directa con Dios. Ya existían desde antes de la reforma, pero cuando sobrevino la reforma quedaron encuadradas dentro del grupo de las iluminadas o de las alumbradas. Se convirtieron para la iglesia realmente en un dolor de cabeza. En Europa y más aún en América. ¿Por qué? Porque por un lado hablaban por fuera de la iglesia, por otro lado convocaban, por otro lado desarrollaban un discurso
que era difícil de contestar por parte de las doctrinas eclesiásticas existentes. ¿Que cuál era ese discurso? Era el discurso de su cuerpo, el discurso del yo siento. Yo tengo un lazo de amor con Dios, yo lo siento a Dios en mi cuerpo y siento las señales que Él me manda. Eso era, no había posibilidad de responder a eso más que decir, esta mujer está loca. Claro, el tema es que si a la loca, entre comillas, la sigue un montón de gente, pues ya se me complica. Y ya no basta con decir que está loca. Bueno, esto es lo que empezó a pasar. La gente, mucha gente, algunas personas le creían más a la loca, a esta mujer que hablaba con Dios y que sentía las manifestaciones de Dios en su cuerpo y entendía las señales que Dios le daba a lo largo de su vida. ¿Y qué es lo que optó por hacer? Optó por reencuadrarlas en la iglesia. Veamos cómo se daba este tema en América. Resulta que la organización social existente se centraba en el mayorazgo, donde el hijo mayor de las familias heredaba las tierras de los padres cuando se trataba de criollos, y los otros hijos tenían otros destinos. Los hijos podían ir a la iglesia o al ejército. Los otros hijos, los que no eran el mayor, y las chicas, alguna, bueno, se la dejaba procrear y otras tenían que ir al convento. Convenía que se hicieran monjas. Otras quedaban en la casa. Algunas de estas se podían convertir en alumbradas, al igual que algunas monjas que por una de esas situaciones también optaban por estrechar este vínculo con Dios independiente de la institución eclesiástica. Bueno, resulta que Lima, una ciudad donde el 10% de la población era eclesiástica, o sea, el 10% de la población eran sacerdotes, 10% de la población, tanto entre hombres y mujeres. Y entonces empezaron a cundir las iluminadas, las alumbradas. Fue otra vez, como sucedía en Europa, un dolor de cabeza para la iglesia, y la iglesia optaba muchas veces por dejarlas correr mientras no veía un peligro, pero cuando ya veía venir el peligro, optaba por copiar algo que ya se había hecho en Europa, que era concederles el servicio, digamos, de que puedan hablar con un sacerdote varón que pueda interpretar discursivamente las sensaciones que la beata manifestaba. ¿Me entienden cuál es la trampa acá? La beata se sustentaba en sus propias sensaciones. Ella sentía que Dios esto, que Dios le hablaba, que Dios tenía un lazo de corazón con Dios, en fin, todo eso. La iglesia, viendo que se les escapaba de las manos, del control, les ponía un sacerdote que buenamente se disponía a ayudarla a escribir un diario donde ella pudiera relatar sus sensaciones y él poderlas interpretar. O sea, vos ponés las sensaciones, yo pongo las palabras. Sería más o menos la transacción. Como a mí me toca poner las palabras y doy muestras de cómo la iglesia atiende a eso que vos manifestás con tus sensaciones. Era lo que le estaba contestando la iglesia a la beata a través del sacerdote que haría la interpretación de las sensaciones de la beata. Claro, corrían con la ventaja de que en su mayoría las beatas no sabían leer ni escribir. Cuando llegaba alguna que decía, no, gracias señor, yo sé leer y escribir, puedo perfectamente consignar en un cuaderno las cosas que a mí me pasan y puedo hasta publicarlas, bueno, ahí ya se convertía en un problema.
Entonces ahí sí, ya partían lanzas, ¿verdad? Y se armaban los líos. No obstante, en algunos casos llegaron incluso al punto de ocultar el hecho de que la beata sabía leer y escribir cuando esto sucedía y darle el instrumento al sacerdote, bajo la forma de algún tipo de transacción de que o te ceñís a esto o pagas las consecuencias. Bueno, este tipo de cosas estaban pasando en Lima cuando una chica que se llamaba Isabel Flores de Oliva empezó a manifestarse como una beata. Y yo preferiría en este punto, a mí me gustó mucho cuando tuve que escribir el libro, escribir esta página por toda la trampa que trae esto, ¿no? Por todas las cosas tramposas que conllevan. Entonces, les leo directamente el libro porque no me saldría mejor decirlo con palabras. Dice, la Inquisición se dispuso a indagar a una de estas beatas, Isabel Flores de Oliva, para determinar si constituía un modelo de devoción o simplemente un caso de locura. Existían motivos para dudar. Isabel vivía en un rincón de la casa paterna, ingiriendo espaciadamente pan y agua, infringiéndose castigos y autoflagelaciones, permaneciendo atada por los pelos a un clavo para no caer dormida. Estaba re loca. Bueno, sigamos. Decía que el demonio la visitaba y la atacaba bajo la forma de un perro. Ella lo veía, lo oía, también tenía visiones del cielo. En 1614 se encomendó su evaluación a un médico, el doctor Juan del Castillo, quien realizó una especie de acto médico forense o un examen de conciencia, según el lenguaje de la época. Interrogatorios, conversaciones y finalmente el diagnóstico. Isabel no está loca. Constituye un ejemplo de devoción, dice. ¿Por qué del Castillo se inclinaba por esta posibilidad? Porque se disponía a interpretar lo que la beata experimentaba y a demostrar que ella se encuentra en una verdadera relación con Dios. Del Castillo decodificaba las experiencias de Isabel, intentaba significarlas más que analizarlas. Sus ayunos y autoflagelaciones limpiaban los pecados públicos, decía. Las heridas que poseen son de amor divino. La metaforización es explotada diestramente por este hábil y erudito médico para demostrar la referencia mística que el discurso sensual posee. El galeno justifica así su ideario jesuita por medio de la explotación de un caso concreto. Pocos años antes había escrito algunos libros basándose en esta tradición e Isabel convalidaba con su experiencia corporal estas abstracciones. ¿Se dan cuenta de la rosca? Claro, los jesuitas estaban metidos en esto y los jesuitas sabían muy bien trabajar este tipo de situaciones porque San Ignacio de Loyola había sido justamente quien mejor había encontrado la forma de encarar estas cuestiones. Pero quedémonos con nuestra Isabel Flores de Oliva. ¿Qué pasó simultáneamente a la evaluación que del Castillo hizo de Isabel Flores de Oliva? Pues había otra beata, mucho más, algo mayor que Isabel, y más combativa, digamos, porque esta salía a la calle, Isabel se dice que sabía leer y escribir, pero se ocultó prolijamente, aparentemente, y queda ante la historia como que no. Pero Luisa Melgarejo sí sabía leer y escribir, era una mujer de mundo, tenía unos cuantos años más que Isabel,
andaba por las calles no recluida en la casa de los padres, ¿verdad? Y la iglesia no la quiso reconocer como una beata. Más bien le hizo la guerra, digamos, la cuestionó. Ahora bien, Isabel Flores de Oliva fue entregada por sus padres al monasterio, no pudo recibir los hábitos dominicos, primero estuvo con los franciscanos, después no pudo recibir los hábitos de terciaria dominica por la falta de edad, era solamente una nena cuando ingresó ahí, pero su relación con Dios, todas estas visiones, todas estas alteraciones en su percepción, todas estas visiones, audiciones, sensaciones que ella refería a su vínculo personal con Dios, prosiguieron y fueron muy veneradas en toda Lima. De hecho, ustedes ya adivinaron cuál es el nombre que recibió Isabel Flores de Oliva. ¿Se dieron cuenta? Sí, ¿no? Es Santa Rosa de Lima. De ella estamos hablando. Ay, caíste, Casey. A ver, te paso el habla. Muchas gracias. Sí, ahora, bueno, sí, si me decías ese nombre, ahora caigo. Bueno, nos saluda Luisa Fernández Lombana, nos dice, buenas noches, saludos desde Colombia. Isa Sebastián Alac nos dice, Argentina, Vía Perón, corazón, amor. Buenas noches, dice Salvia Patricia Díaz, sí. María del Carmen Viña dice, en Orense, España, también los hijos varones, si eran inteligentes, con suerte estudian. Si no, tenían que ser curas. Lo sé por abuelos y tíos abuelos. Pocho Domingo Néstor, en cuarentena. Buenas noches, compañeros. María del Carmen Rayopol pregunta por el título del libro, que lo quiere comprar. Se llama el libro La salud de nuestra América. Una mirada antropológica, histórica, si no me equivoco, no. ¿Cómo es el título del libro exacto? La salud de nuestra América, una perspectiva histórico-antropológica. Bueno, también nos dice María del Carmen Viña, que no es María del Carmen Rayopol, a la cual hoy no vemos acá en los comentarios, ya van a ver por qué. Qué horror pensar que sucedió y como siempre la mujer delegada. Tuve una tía tatarabuela, decía se había casado con Dios y recibía mensajes de Dios. Se hacía llamar María, pero ese no era su nombre. Todo el día rezando en la casa llena de santos. Virgen era una iglesia. Buenas noches, nos saluda Elizabeth Kate García. Buenas noches, Elizabeth. Y María del Carmen Viña nos agradece por el título del libro. Ahora continúa con la exposición del autor Alejandro Pol. Sí, tomo una afirmación que una de ustedes hizo recién. Ojo que esto puede leerse como el sometimiento de la mujer por la iglesia. Sí, por un lado puede pensarse así, pero por otro lado, no se olviden que acá la mujer aparece como modelo de perfección cristiana. O sea, es el punto de referencia. Y no por nada estamos viendo que la patria mexicana había nacido la Virgen de Guadalupe mediante. Y vamos a ver que la patria peruana va a nacer Santa Rosa de Lima mediante también. Y si quieren otros casos, eso no lo vamos a analizar, ya que no hay ningún ecuatoriano acá presente, si no se me quejaría. Pero Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, también es la madre de Ecuador. Ahora, en ese sentido, y si seguimos buscando, nosotros habíamos dicho que el nacimiento de las patrias son cuestiones muy localistas. O sea, nace una patria determinada en función de una figura, como pueden ver, femenina, en todos los casos de las patrias que nacieron en esta época. Y las mujeres tienen justamente son el pivote sobre el que asienta toda la cultura. Bueno, está bien, modelo de perfección cristiana.
¿Por qué? Porque es el canal de Dios para manifestarse. O sea, Dios se manifiesta en la cultura, se manifiesta a los seres humanos a partir de lo que las mujeres, mediante sus sentimientos, expresan con respecto a Él. Eso es todo un posicionamiento que es digamos que los hombres no lo asumían, los hombres asumían la condición racional de pensar la teología y la defensa de la iglesia y qué sé yo, o cuestionarla, pero desde el punto de vista racional. La mujer, en este caso, se sitúa en una posición de amor contemplativo. Ese sufrimiento voluntario al cual se somete es la fuente de la gracia divina. Repito, ella es el canal por el cual Dios se manifiesta. O sea, las formas sensibles, lo que una persona, sea varón o mujer, puede sentir, no puede ser expresado, sino es por medio de la imaginación que esa persona aplica. Lo que les acabo de leer, el perro que siente Santa Rosa, que viene y le habla y que es la figura del demonio, a veces el demonio la abraza y ella tiene que ceder ante el demonio, toda una cantidad de cuestiones más de lo que yo les leí ahí. Pero el perro ese, que ella ve que le ladra, ella lo describe como una mezcla de mastín y de otro perro de esos agresivos. Son los mismos perros que usaban los españoles para asustar o para destruir a los indios. No es un perro cualquiera, ¿eh? O sea, esto por un lado sí, claro que puede pensarse como, esta está más loca que un plumero. Sí, por un lado puede pensarse así, pero si uno lo pone en su contexto religioso, lo que va a ver también, lo que se puede dar cuenta es que ella está tomando una posición también propia de la gente de la tierra. Más aún si como todos aquellos, como el grueso de la población, y el caso de ella era ese justamente, tienen un padre español, el padre era un arcabuzador, y la madre, bueno, es toda una historia, la madre figura como criolla, pero ¿qué pasa? Criollo es cuando no necesitaba ser blanco, cuando ascendías socialmente, de acuerdo a tu plata, podías ir cambiando, digamos, entre comillas, el color de tu piel. Entonces llegabas a ser criollo, este es el caso de la madre de Santa Rosa, habiendo sido hija de una mujer indígena. Entonces seguramente era indígena la madre de Santa Rosa de Lima. O sea, ella sería mestiza. Y la nana, que la cuidó, era una familia de clase media, tenía ahí una matrona, era negra. Todos estos personajes están presentes, por ejemplo, la nana negra es la primera que ve el milagro inicial de Rosa, cuando se empieza a hacer de su vida una historia de milagros, igual que en el caso de México, ¿verdad? Bueno, este milagro era que la cara se le transformaba en una rosa. Y la primera en verla antes que la madre es la nana negra. O sea, hay participación de todos los grupos étnicos dentro del milagro, de los milagros de Santa Rosa. Para empezar, el más importante de ellos, que es el inicial, el de la cara que se transforma en una rosa. Bien, pero más allá del caso en particular de Santa Rosa, lo que yo les estoy queriendo transmitir acá es que la mujer justamente es el punto donde apoya toda esta cultura barroca. Esta cultura barroca es femenina, es profundamente femenina. A partir de ahí pueden hacer comparaciones con lo que nos sucede ahora. Claro, las feministas de ahora no son propiamente ejemplos de mujer. Perdónenme. A ver, no intentan ser tampoco ejemplos de mujer, intentan lo que les decía antes, cuestionar modelos, el patriarcado, ellas ubican ahí el modelo. Bueno, es una actitud propiamente barroca, intentan destruir el patriarcado, intentan a partir de ahí hacer una cantidad de líneas
de fuga, sobre todo en el campo de la sexualidad, que nos llevan al LGBT, X, Y y Z, si se pudiera, ¿verdad? Pero bueno, se hacen todo ese tipo de desplazamientos a partir del cuestionamiento de algo. Cuando hacen una manifestación, pues sí, también rompen cosas, en fin, se manifiestan de esa manera. Estas sí, ejercen la violencia, también como ya pudieron ver el caso de Santa Rosa, lo hacen contra su propio cuerpo. Hoy en día también están las chicas que me llegan a mí, que se cortan, chicas, varones, que se cortan cuando no encuentran otra fuente de sensaciones a la cual recurrir, no tienen las drogas al alcance de la mano, no tienen el sexo al alcance de la mano, qué sé yo, recurren al dolor. Bueno, ahora, estas beatas encuentran un modelo europeo, y un modelo europeo que de alguna manera trasciende hasta hoy, que es el de Santa Teresa de Jesús y su diálogo espiritual con Cristo, su diálogo espiritual entre el alma y Cristo, y la condición de alumbrada que Santa Teresa de Jesús tenía. Ese modelo de Santa Teresa de Jesús es el que siguen todas estas beatas. Todo este estilo de manifestarse a través de las sensaciones y de dialogar personalmente con Dios y demás está inspirado en ella. Y de alguna manera, si quieren ustedes ver la trascendencia en nuestra cultura, llega de algún modo ya politizado hasta Eva Perón. Hasta ahí. O sea, de alguna manera, Eva Perón incluso encarna el modelo de Santa Teresa de Jesús. Por supuesto que su diálogo espiritual no es directamente con Dios, sino con el general. Pero donde ustedes empiezan a comparar la discursividad de Evita y el lugar que Perón ocupa en ese discurso, es análogo, en alguna medida, se pueden establecer las comparaciones, creo que no se ha hecho, con Santa Teresa de Jesús. O sea, que de alguna manera todo esto, en un ámbito donde la política solamente la ejerce España, en el siglo en el que estamos hablando, somos colonia política de España, por lo tanto, los americanos no hacen más política que en el nivel local, en los cabildos. El diálogo es directamente con Dios. No existe manifestación política de ese diálogo. Las beatas se saltean toda la estructura sociopolítica y llegan a Dios directamente. No reconocen nada en el camino. Con Evita, obviamente, es la versión política de Santa Teresa de Jesús, en alguna medida. Soy consciente, estoy haciendo un salto muy largo, hay muchas mediaciones en esto, requiere un estudio mucho más detallado, pero lo único que me interesa dejar en claro ahora es que hay un vínculo entre ambas. Hay un modelo cultural español que prosigue desde la época de Santa Teresa de Jesús hasta la época de Eva Perón. Y que todas las feministas actuales no participan de ese modelo por más barrocas que sean. Lo único que tienen del barroco es la paz destructiva, no la paz constructiva. Porque mal que mal, fíjense que con Santa Rosa o con la Virgen de Guadalupe, con ambas, se pudo construir una cultura, o varias culturas, como quieran verlo, latinoamericanas o hispanoamericanas, en diferentes etapas. A ver, ¿quieren hacer una comparación entre Guadalupe y Rosa? Veamos. El milagro inicial. Habíamos dicho el milagro del Tepeyac, del Cerro del Tepeyac, con Guadalupe. Podríamos encontrar un equivalente en el rostro hecho rosa de Rosa en su cuna, que les acabo de mencionar. En 1669, a Santa Rosa de Lima la hacen patrona de Lima, la iglesia la hace patrona de Lima. En 1737 es la Virgen de Guadalupe es nombrada patrona de la Ciudad de México por la iglesia.
¿Por qué me reía? Porque justamente el hecho de que la Virgen de Guadalupe surja como patrona de México ocurre a consecuencia de una epidemia, o sea, de un fenómeno sensorial por excelencia, donde participó toda la comunidad, que fue una epidemia. No sabemos bien de qué se trataba. Matlazáhuatl es como figura en náhuatl la epidemia esa. Suponemos que es viruela. En 1754, Guadalupe es nombrada como patrona universal de los mexicanos. Y en 1670, casi 80 años antes, Rosa es nombrada patrona universal de toda América y de los dominios de España. Claro, a partir de los milagros de Santa Rosa, ¿cuáles eran los milagros de Santa Rosa? Hemos hablado de los de Guadalupe, pues eran en el mismo nivel que los de Guadalupe, también sanaba a las personas, era herborista, tenía conocimiento, venían los pacientes a consultarla, los humildes a los que ella cuidaba también con sus medicinas. Algunos casos suenan a uno, por ejemplo, les comento al margen, cosas que a mí me llamaron la atención. A uno dice, no lo puedo curar porque no tengo las plantas necesarias. ¿Y cuándo las va a tener? Y cuando llegue la primavera. Se tenía que esperar como 6 meses para que lo curara. Pero bueno, en general eran más, según dice la población, hacían milagros de curaciones y demás, y después siguió haciendo milagros. Con una flota, el día que tuvieron en Lima que rechazar una flota inglesa, lo hicieron a nombre de Santa Rosa, y Santa Rosa los ayudó a repeler la flota inglesa. Ya era en otro nivel. Bueno, con esto quiero señalar, solamente fue un esbozo lo que acabo de desarrollar, un esbozo de lo que era la sensorialidad y cuál era la trascendencia de esa sensorialidad en la época del barroco americano. Sobre la base de esa sensorialidad es como la manifestación de Rosa o de la Virgen de Guadalupe en el territorio hacía de ese territorio un territorio sagrado. Los limeños podían decir, este es el maravilloso territorio el que tenemos y en el cual nos hermanamos todos, donde Dios nos ha hecho la gracia de hacer nacer a Santa Rosa. Enfatizado esto por la Iglesia cuando la beatificaba. La beatificación de Rosa, que es del año 1668 y fue canonizada en 1671, 3 años después. Tener un santo en el santoral era como hoy ganar un campeonato mundial de fútbol. Era la misma cosa. Sí, desde el punto de vista del triunfo popular, sí. Bueno, soy un poco sacrílego, pero digamos que el fervor popular era de ese nivel. E imagínense ustedes que en ese mismo periodo, Lima, pues recibe 5 santos, 5 campeonatos de fútbol, una continuación del otro. Miren, Juan Macías, canonizado, bueno, ese fue canonizado mucho después, pero Martín de Porras, Toribio Antonio de Mogrovejo, Francisco Solano, Santa Rosa, en fin. Bueno, ya estamos sobre 50 minutos. Casey, pregunta. Sí, nos quedan 10 minutos, así que efectivamente les pedimos a todos los que nos están viendo en el momento actual que puedan hacer sus últimas preguntas, sus últimos comentarios, para que de este modo podamos... se me fue, ahí está. Para que de este modo podamos ir cerrando y presentarles la sorpresa de la cual les venimos hablando. Pero hay varios comentarios de los oyentes. Esteban Luchetti nos dice, las emociones se sentían como también se sentían las sensaciones en el barroco. Y ahí me pregunto la relación del ascendiente y las religiones de las comunidades como un refugio de personas, mostrando su fe a los iluminados, aceptando la posibilidad que había un loco mayor y un refugio para estas personas que era la fe.
También le mandamos un saludo al compañero Hugo Malgarejo, que fue el que peronizó a Alejandro Kohl. Ornelia Fanelo dice: hola Yami, qué bueno que estés presente esta noche, hermana, saludando a una de nuestras oyentes, Elizabeth Kate García. Estoy de acuerdo, no son ejemplo de mujer las feministas. María del Carmen Viña, las feministas de ahora, para nada ejemplo de mujer. Silvia Paolo, nada femeninas, son golpistas maquilladas, todo sobre el tema del feminismo, les gustó tu comentario. Cristina Pasos, ¿sería sentimiento, fe, igualdad a alguna forma de liderazgo femenino? Dejo esa pregunta abierta y Esteban Luchetti nos dice: comparto con respecto al feminismo o el colectivo del LGBT. No son barrocos, son modelos para romper y armar nuevos paradigmas con lo explícito y que no lo podría ubicar en la historia del barroco ni de la época de la historia de la cultura americana. La fe tiene un contenido social sagrado. Me parece que más que feministas, este grupo de mujeres son hembristas. Doctor Alejandro Kohl. A ver, ¿qué les puedo decir? Acá, en ambas épocas hay una cuestión de romper paradigmas. O sea, en aquella época también, de hecho, las beatas lo que estaban haciendo era romper ni más ni menos que el paradigma de la iglesia. No se olviden que en el hecho de hablar directamente con Cristo, eso implicaba que ignoraban a la iglesia. Y eso era una transgresión, pero muy grande. Claro, tan grande dirán ustedes como hoy en día irse a ver al, al embajador inglés y tratar de hacer algún asunto con el embajador inglés. Sí, era. Ahora, ¿qué pasa? Eh, las de hoy son solamente disruptivas. No encuentran un continente, ni hay nadie que las contenga. Esa es la diferencia. En aquel entonces, gracias a la mediación de San Ignacio de Loyola, existió una forma de contenerlas. Esto no es que en esa época existiera nada como sororidad, como dicen hoy, ni nada por el estilo. No había una ideologización del feminismo, pero sí había una postura francamente femenina, y femenina en buen sentido. Ellas tenían su propia forma de relación con Cristo, al margen de los varones, al margen de la iglesia, al margen de todo el mundo. Ahora, la posibilidad de construir sobre esa base los discursos y de llegar a ser Santa Rosa de Lima, en este caso, fue gracias a la mediación de la iglesia, porque solita no lo hubiera logrado. O sea, si a ella, este doctor del Castillo, que fue a evaluarla a ver si estaba loca o si tenía sentimientos trascendentales, no la hubiera avalado y hubiera dicho: miren, medíquenla, enciérrenla en el manicomio porque esta no da más, chau, chau, se terminaba ahí uno supone, que terminaba ahí su historia. Pero al verse avalada de esta forma, es que nosotros llegamos a su conocimiento hoy. Entonces hubo una acción conjunta entre las mujeres y los varones. Lo que pasa con las feministas de hoy es que no aceptan ninguna construcción conjunta con los varones. Entonces ahí quedan en confrontación por ahora. De esto en el siglo XX hubo mucho, ¿no? Y en el siglo XXI más aún parece. Pero digamos que yo lo que veo en el siglo XVIII, siglo XIX, es ese tratamiento del tema de la mujer por parte de la Iglesia, en el cual San Ignacio, no solo Santa Teresa de Ávila, sino San Ignacio de Loyola, desarrolló una metodología que permitió reencuadrarlas de una manera que toda esta subjetividad femenina no se viera reprimida, sino por el contrario, encauzada dentro del cauce común de la iglesia barroca. ¿Qué es la iglesia barroca? Ya lo hemos hablado en la charla pasada, no es una iglesia creativa en el orden del sentido, sino solo en el orden de la forma.
Y bueno, esto es lo que lograron construir. Ahora, por otro lado, también lo que estoy diciendo es que no crean ni por asomo que la mujer no existió, como suelen decir las feministas. Nunca existieron, los hombres nos estuvieron con un zapato encima y no nos dejaron crecer. No, otra que no la dejaron crecer. Acá si no entraban en una transacción, no existía posibilidad de salir de la situación. Bien, por otro lado, contesto respecto de un planteo que me hacía Esteban respecto de los indios. Los indios en esta situación solo aparecen transmutados como mestizos. Los indios verdaderos, los que todavía tienen cultura indígena, en este caso en Perú están menos presentes que en México. ¿Por qué? Porque en México fueron muy castigados y terminaron por alejarse muchísimo los remanentes, los escasos remanentes indígenas que quedaron. Acá no, acá están con sus ropas, con sus organizaciones, están en el altiplano, están recluidos, se llama con sus debidos mitos en Cusco, van todavía a aflorar, van a salir a la luz, y los otros grupos sociales que habitan en Lima, en la sociedad colonial, saben que esto es así. Luego no les pueden dar presencia en su cultura porque implicaría decirles, señores, pasen ustedes que están vivos, vengan y tomen el poder, cosa que igual no hubieran hecho, pero existía el conflicto. En México ya no existía el conflicto. Por lo tanto, Rosa es blanca y Guadalupe es mestiza. Bueno, bien, ahora sí, pasemos a la sorpresa. Casey. Casey. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, perfecto, ¿están preparados para una sorpresa? A ver, leo los últimos comentarios como para poder cerrar y para que se queden con las ganas. Cristina Pasos, romper el paradigma es una forma de liderazgo. Cristina Pasos también dice, la iglesia beatificando de una forma marcó territorio pensando seguramente que sería mejor manejada. Y ahora sí, vamos a la sorpresa del día de hoy. Hoy les presentamos a una nueva persona que nos acompaña con la idea de contarnos algo que ahora les va a contar Alejandro Col. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta sorpresa? Doctor. Bueno, la sorpresa consiste en lo siguiente, que es que, como ustedes saben, esto no son charlas de cátedra universitaria, no intentan ser eso, sino que intentan ser un espacio organizativo al margen de los medios de comunicación oficiales que permita dar un cauce al sentimiento y a la expresión de la población que no se ve representada en lo que en la política hegemónica, vamos a llamarla así, para no empezar con el debate, ¿no? Y que está dispuesta a organizarse para dar una respuesta organizada y culturalmente valorable frente a la situación de asedio en que vivimos. Entonces, como ya llevamos un tiempo trabajando en esto, ya se han formado algunos pequeños grupos, en general familiares, que se han organizado en función del programa. O sea, de escuchar el programa, de verlo, ya nos contarán. Lo que vamos a inaugurar hoy es darle cabida en este espacio, acá, junto con Casey y conmigo, a estas personas que han llevado a cabo una acción organizativa, las vamos a promover a esta instancia para que nos cuenten qué es lo que han hecho respecto de cómo organizaron su espacio vincular a los efectos de participar de este programa. ¿A quién tenemos por aquí, Casey? María del Carmen Rayopol, que efectivamente, como habíamos dicho la vez pasada, como había dicho en realidad solamente hace unos minutos, no estaba en los comentarios, pero hoy nos acompaña. ¿Cómo le va, Maruca? ¿Todo bien?
Hay problema con el audio, no se te escucha. A ver, no te escuchamos. A ver, te estás hablando, pero no te estamos escuchando, Maluca. Se ve que está viendo algún tipo de problema. A ver, fíjate el micrófono. A ver si ahora. Ahora no. A ver. Bueno, los problemas de la tecnología. Maruca, a ver. Si no, sacate los auriculares y capaz que anda sin los auriculares. En el mejor de los casos. Sí, ahí va. A ver. Bueno, ¿cómo les va? Desde acá, desde Villa Langostura, con 6 grados de temperatura y nevando. Nosotros, a mí me pareció interesante que en la época de la pandemia, ¿no es cierto? El doctor Cole hiciera esto, porque estábamos todos medios pachuchos, esa es la realidad. Muchísimas gracias a todas las compañeras como María del Carmen Viña, Laura Fanelo, Gaby Soto, Dayami y Vilma, que me aguantan todo el año y todavía están bien por acá. ¿Sí? Ornella y Yamila también, Pino, y me imagino que Claudio también está presente, desde el lado de como es de Laura. Yo les quiero decir de que como muchos no las pueden ver porque están trabajando, porque están estudiando y están en contacto con ustedes a través de mío, porque yo paso lo que ustedes hacen a cada uno, cosa de que estén informados. Lo mismo, ¿sí? El doctor Cole sabe de que mi hija más chica es parte de promoción cultural ya. Y la más grande, bueno, es mamá ahora, así que esto soy abuela. Yo lo que les quiero decir es de que todas las personas que están fuera de que no los escuchan igual. Incluso hay políticos que los están escuchando a través mío, lo cual también es importante. Lo cual Bien. también es importante que los estén escuchando los políticos. Por la analogía que hay entre la época de antes y la época actual. ¿Y qué se puede hacer como para ayudar a la salud? Maruca, te quiero hacer una pregunta. Y está bien, eso es lo que lograste hacer. Ahora, una pregunta que me sale del alma. ¿Para qué les sirve ver este programa? No te escucho. ¿Para qué les sirve ver este programa? Gastarse 1 hora por semana para ver esto. ¿Para qué Este les sirve? programa sirve muchísimo este programa, primero que nada para mantener unidos, por ejemplo. Segundo, para hacer una analogía entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora y cómo seguir a partir de acá, de la pandemia. No sé si me escuchan ustedes. Sí, Te ahora escuchamos sí. perfecto. Yo no sé si ustedes me escuchan, porque está mala la comunicación, porque está nevando acá. Te escuchamos perfecto desde acá, tranquila. Bueno, esa es Bueno, vos convocaste una ¿Qué me ibas cantidad a de preguntar? gente. Sí, no. Que yo, está bien, porque desde mi punto de vista, yo hay una cantidad de gente, fíjate, a Dayami jamás la he saludado, nos conocemos de hace un montón de tiempo de promoción cultural de la salud, jamás la he saludado, a Vilma también la postergo, no la saludo casi nunca, no me es A María del posible Carmen saludar. Viña. Tampoco. Y no me es posible porque no puedo Todo hablar el y al equipo mismo de tiempo saludar.
equipo de promoción cultural de la salud está. A lo mejor no está presente cuando vos hablás, pero después está presente. Bueno, Porque entonces están trabajando. Concretamente vos te encargás de eso. Eso es lo que quiero que les quede claro a todos, que vos te Sí. encargás de todo ese espacio, más allá incluso de lo que yo me llego a dar cuenta. Claro que me encargo. Claro que me Bueno. encargo. Incluso de tu amigo Eduardo y de Marta. Que también te escuchan. Está bien. Bárbaro. Qué bueno que quede claro para todos los que están viendo esto. Entonces ahí sí funciona como forma organizativa. Veremos en el futuro qué rumbo vamos tomando y hacia dónde vamos dirigiendo la cosa. Y Majo, también, Pato, también están. y también en base a los También aportes están que ustedes Majo. vayan haciendo. Claro. Marcelita Sidner ni hablemos porque está en la facultad ahora, pero tomando clases por internet, ¿viste? Pero también están Ricky, todos están. Bien. Bueno, bárbaro. Eso, Maruca. Gracias por comunicar todo eso y esperamos volverte a ver por acá. El 17 viajo ya para allá. A conocer a mi nieta, espero para el 31. Escuchame una cosa. Acá tendría que haber entrado Laura Gabriela hoy también. Yo Sí, desconozco en este momento qué es sí. lo que pasó, que no pudo entrar. Pero ella también tiene un espacio propio organizado. Ahora estamos recibiendo a otra persona también. Viene Emiliano. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Me escuchan? perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Emiliano Aguirre, yo soy un outsider de la medicina, así que lo de promoción cultural, solo el nombre. Y bueno, un poco acá la organización de la familia fue un poco la casualidad, porque yo lo estaba escuchando, que también revisando Facebook vi que estaba transmitiendo Alejandro en vivo y me metí. Para mí es interesantísimo, tiene todo, tiene masacre, tiene virus, hablan de vírgenes, críticas al feminismo, digamos, para mí es una serie de Netflix. Para mí, en lo particular, más allá de lo entretenido, aprendo mucho. Y un día estábamos con mi hija Selena, que tiene 11 años, ayer cumplió 12, y coincidimos en el mismo lugar, estaba haciendo un trabajo práctico sobre pueblos originarios, de colegio y demás, y escuchó de fondo. Era esa charla en que hablábamos de la separación de los continentes, de los macizos asiático, africano y europeo, y Selena paró la antena y dijo, ¿cómo que se murieron todos? Y ahí se enganchó y usó esa parte de material en su trabajo y demás. Así que a partir de ahí, generalmente los dos, nosotros la rutina cambió un poco porque yo el ejercicio, corro en la cinta, suelo correr un poco antes para estar en vivo, me parece estar importante en vivo cada vez que puedo. Hay solo 2 eventos que me quedaron viendo en vivo, que es la Fórmula 1 y estas charlas, así que, porque bien se pueden, como dijo buen punto la compañera, reproducirlo después. En una época más normal, yo ahora estoy en teletrabajo, estoy en Movistar, hasta marzo no volvemos a la oficina, y esta era una típica charla para escucharlo en el auto, en algún momento libre, en estas cosas de hacer 2 en 1, como seguramente le pasa a muchos. Pero trato de estar, estuve en todas las charlas. La rutina es, miro yo con Selena, generalmente coincide siempre a la hora de comer, así que me paso a la cocina, mi mujer Claudia cocina y escucha también, y después terminamos todos en la mesa, apagando la tele y escuchando al final el redondeo, todos juntos ahí en la mesa. Así que tiraste la rutina de los jueves. Y después, en cuanto a cosas que tomo, sí, yo, bueno, al trabajar en el gremio telefónico, estoy en FOETRA, no me puedo decir un militante, pero sí tengo una intervención importante. Y la otra vez, con unos compañeros, se armó
tomé el punto esto de que vos caracterizabas la militancia, la diferencia entre los 70s y ahora, que somos más como operadores políticos y demás, y se armó un buen debate. Eso, bueno, muchas cosas tomé, ¿no? Incluso lo del principio de tu charla, que ahora estoy preocupado, porque salvo los tatuajes y las drogas, creo que tengo todo, porque yo soy gamer, tengo 45, pero la verdad es que juego mucho a los jueguitos, el mundo de sensaciones. Ahora voy a pedir una consulta, me parece, me dejaste preocupado. Esas son cosas que hacemos los psiquiatras para ganarnos la vida. Sí, ya veo, caigo en la trampa. Sí. Y bueno. Y bueno, yo pensé en algún momento en los grupos telefónicos, no sé cómo engancharlos, de linkear, de promocionar el programa, pero bueno, no sabía, viste, muy bien el carácter, la mayoría son médicos, me imagino. Bueno, también hay que engancharlos. Vos calculás que y ya para terminar, cuando Selena y yo se unen en la charla, cosas entienden y cosas no, se le habilita el mundo nuevo de Facebook, no porque no lo conociera, pero a los 11 años la plataforma que usan es TikTok, a lo sumo YouTube, y ven cómo lo matan a Yaco Cabrera y estas cosas. Pero lo único que para mí puede generar es Facebook, porque lo demás, Twitter y demás, son comentarios y se eliminan, se pelean y se eliminan, algo que realmente, pero la verdad es que nos hace viejos porque los chicos no usan Facebook, y no se puede generar estas cosas. Y por eso alguna vez intercambiamos el tema de YouTube, porque, digamos, el material, así como le sirvió a Selena en su trabajo práctico, le puede servir a muchos. Pero bueno, es todo propiedad intelectual tuya y no sé qué querés difundir y no, pero se ampliaría mucho el conocimiento y es muy interesante para muchos de diversos puntos, ¿no? Esto no hay problema, esto se puede hablar, las ideas no tienen dueño. Aparte de mi parte ya está publicado el libro, no hay ningún problema. Eso. Alejandro, ¿y si hicieras videos por YouTube? Y estos videos, estos se publican en Jupe, los publico en Facebook y en la página La Salud de Nuestra América. En esos 3 lugares. Y aparte mucha gente se lo lleva. Hay figuras las veces que se lo han llevado y qué sé yo, qué harán con esto. En particular YouTube es importante porque yo también quizás al hacer algún trabajo buscas en YouTube siempre alguna charla, es un medio de difusión que está ahí en el medio de los dos, ¿no? De Facebook y alguna plataforma más de... De lo que se trata es de generar un instrumento, una herramienta organizativa, de eso se trata. Eso es lo que importa. Entonces con el tiempo se irá viendo. Yo, por ahí, no corresponde que yo dé ideas respecto de esto, pero si ustedes quisieran, por ejemplo, se podría armar un encuentro personal en alguna plaza, de alguna manera, por ejemplo, para fin de año o una cosa así, pero tendría que correr ya no de mi parte, sino de parte de otros. O sea, cada uno va poniendo un eslabón de la cadena. Darío Minskas puso el suyo, Casey y yo ponemos otro, ahora así sigue. Y uno no se va a apurar a hacer eso uno, yo no me voy a apurar a hacerlo, porque es como decíamos la vez pasada, no hay nada más sin apuros que un pueblo haciendo su historia. Ya se verá cuáles son los tiempos en que se tome esto o se tome otra cosa y esto quede a un lado y nos sumemos a una herramienta organizativa más potente, desconozco. Pero queda también en las manos de ustedes. Ahora desapareció Maruca, espero que también esté escuchando, pero de todas maneras están escuchando todos los otros y están en la posibilidad de cualquiera de seguir construyendo esto. Bueno, eso. Bien, gracias Emiliano. Muy amable por estar, ya te convocaremos de vuelta, veremos. Muy baja la tensión. Bueno, ¿escuchaste las últimas palabras? Está muy baja la señal. Bueno,
Tomá en cuenta lo que le acabo de contestar a Emiliano. Después decímelo porque me desconecté. Bueno. Me desconecta cada rato. Bueno, bárbaro. Listo, Después me lo entonces decís. nos vemos Dale, la semana dale. que viene. Hasta luego, Casey. Hasta Gracias. luego, Alejandro Col. Les agradecemos por estar acompañándonos y no se olviden, todos los jueves a las 9:30 de la noche, La Salud de Nuestra América. Una perspectiva histórico-antropológica.